La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Saludos cordiales, magíster y compañeros. Nosotros somos el grupo 7 y estamos integrados por Jacome Michelle, Latacumba Nora, Meneses Cintia, Mera Camilo, Morales Brian, Navarrete Karina, Ruiz Jennifer, Ruiz Diana, Ruiz Melissa y Valles Joana. Vamos a realizar una explicación de las preguntas de los siguientes subtemas: antecedentes de la enseñanza de la lengua, marco epistemológico, currículo y marco educativo, y prácticas de la enseñanza. Pregunta 1 sobre los antecedentes en la enseñanza de la lengua. ¿Cuál fue el motivo del surgimiento de la institución escolar? A. La necesidad social de enseñar a leer y a escribir. B. Estudiar oratoria y gramática. C. Reflexionar sobre la práctica de la enseñanza. D. Para crear una ciencia de la educación. La respuesta correcta es la opción A, la necesidad social de enseñar a leer y a escribir, ya que en el libro base, página 6, en el primer párrafo, menciona la necesidad social de enseñar a leer y a escribir y fue el motivo de que surgieran las instituciones escolares. Es por eso importante considerar a esta pregunta en nuestro cuestionario para conocer los datos de la historia sobre la enseñanza de la lengua. De esta manera podemos entender y comprender la importancia también de proteger la lengua. Pregunta 2. En la antigüedad clásica, ¿qué estudios se unieron para la enseñanza de la lengua? A. Lengua y matemática. B. Orientaciones y métodos. C. La oratoria y gramática. D. Psicología y pedagogía. La opción correcta es la C, la oratoria y gramática, ya que en la lectura base, en la página 6, en el primer párrafo menciona: a las enseñanzas escolares en la antigüedad clásica se unieron los estudios de oratoria y gramática, pues se consideraba que el orador debía conocer el uso de la lengua en los textos y discursos. Así como también fue importante considerar a esta pregunta en nuestro cuestionario porque es fundamental hablar de la lengua y cómo al unirse con la oratoria y gramática se mejoró notablemente habilidades sociales y de comunicación en la antigüedad clásica, así como también mejorar su integración en el entorno o comunidad y su identificación profunda con la herencia cultural. Pregunta 3. Dentro del estructuralismo lingüístico y el generativismo, seleccione un aspecto que incidió en la enseñanza de la lengua. Tenemos el literal A, no revisión de nuevos métodos de enseñanza. B, aplica solo aspectos gramaticales. C, su análisis estructural no busca avanzar en los estudios. Y D, la búsqueda de nuevos métodos de enseñanza de lenguas extranjeras. En este caso, la respuesta correcta es el literal D. Y la pregunta se la sacó de la página 7 de la lectura base, en donde nos menciona que el estructuralismo lingüístico y generativismo incidieron en la enseñanza de lenguas en dos aspectos. El primero, que es la respuesta correcta, la búsqueda de nuevos métodos de enseñanza de lenguas extranjeras, además de lo que es la revisión de contenidos de enseñanza, especialmente los gramaticales. En el ámbito literario, lo que es el análisis estructural del relato para buscar avanzar en los estudios de la literatura. Con esto se puede evidenciar que dentro del estructuralismo se ha buscado lo que es la incidencia a nuevas alternativas para la enseñanza de la lengua. Pregunta 4. ¿Qué orientaciones actuales ofrecen nuevos panoramas que permiten un mejor conocimiento de los actores implicados en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas? Tenemos el literal A, el estudio del texto y del discurso. Literal B, la psicolingüística. Literal C, lenguaje oral y escrito. Literal D, la psicología educativa. En este caso, la respuesta correcta es el literal A, el estudio del texto y del discurso. En la página 8 de la lectura base encontramos la pregunta formulada y nos dice lo siguiente.
Las orientaciones actuales sobre el estudio del texto y del discurso ofrecen nuevos panoramas que permiten un mejor conocimiento de los factores implicados en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas. Aquí podemos entender que a través de los años las metodologías han ido evolucionando, enfocándose principalmente en lo que es la enseñanza de la lengua. En este caso se toma en consideración dos aspectos importantes como son el estudio de textos y también el discurso, lo que ayuda a mejorar y potenciar el desarrollo de la lengua mediante lo escrito y a la vez en la oratoria que forma parte del discurso. Pregunta 5. ¿Qué se debe precisar en la enseñanza de la didáctica de la lengua y la literatura? A. La sociología. B. Que la lengua es el soporte de las demás materias del currículo escolar. C. La psicología. D. La semántica y la fonética. La respuesta correcta es la B, que la lengua es el soporte de las demás materias del currículo escolar. Esta respuesta la podemos encontrar en el libro base, en la página 9, en el primer párrafo, donde dice que en relación con las bases científicas de la enseñanza, de la didáctica, de la lengua y la literatura, se debe precisar que la lengua es el soporte de las demás materias del currículo escolar y que el componente del proceso enseñanza-aprendizaje tiene relación con otros campos científicos como la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología. También cabe destacar que la didáctica de la lengua y la literatura, su importancia destaca en precisar que es el soporte de las demás materias del currículo escolar porque es a través del lenguaje que se construye el aprendizaje, se comunican los conocimientos y se desarrollan las habilidades necesarias para el éxito académico en todas las áreas del saber. También que por varias razones fundamentales destaca su importancia como en el medio de comunicación, ya que es el principal ámbito incluido en el ámbito educativo. El instrumento de aprendizaje es la lengua. En el dominio de la lengua contribuye el desarrollo cognitivo, una buena comprensión lectora. La lengua también es fundamental para la expresión escrita y oral y la lengua es el puente que conecta las diferentes disciplinas y asignaturas del currículo escolar. Pregunta 6. La pregunta 6 es una pregunta de completar, que nos dice, ¿el conocimiento de la lengua posee autonomía en cuanto a? Literal A, la gramática, la morfología, la sintaxis, la semántica y la fonética. Literal B, la pedagogía, la psicología y la sociología. Literal C, la lingüística, el lenguaje. O el literal D, la didáctica de la lengua y la literatura. Esta pregunta fue extraída de la página 9 de la lectura base, en donde nos dice que el conocimiento de la lengua posee autonomía en cuanto a la gramática, la morfología, la sintaxis, la semántica y la fonética. Esta pregunta es importante debido a que en este párrafo nos expresa los componentes autónomos del conocimiento de la lengua. Por lo tanto, la respuesta correcta es el literal A, la gramática, la morfología, la sintaxis, la semántica y la fonética. Pregunta 7. Esta pregunta es una pregunta de opción múltiple, la cual nos dice, ¿qué teoría es importante aplicar en las clases de lengua y literatura? En el literal A tenemos constructivista, en el literal B tenemos tradicional, en el literal C tenemos conductista, en el literal D tenemos histórico-social. Esta pregunta fue extraída de la página 9 de la lectura base, en donde nos dice, es importante aplicar en las clases de lengua y literatura la teoría constructivista de Piaget, en el campo cognoscitivo la de Vygotsky
y en los aspectos socioculturales y la de Ausubel sobre el aprendizaje significativo. Este argumento es importante debido a que nos aporta una teoría para que sea aplicada en las clases de lengua y literatura, que en este caso la respuesta a la pregunta sería el literal A, la teoría constructivista. Pregunta 8. ¿Qué requiere la enseñanza de la didáctica de la lengua y literatura? Esta pregunta la encontramos en la página 10 de la lectura base. A. Un clima de respeto, libertad y participación. B. Una planificación adecuada para cada alumno. C. Fomentar buenos profesionales que permanentemente se capaciten en el marco educativo. D. Deben ser aplicadas a la lengua escrita. La respuesta es C. Formar buenos profesionales que permanentemente se capaciten en el marco educativo. Esta pregunta sobre qué requiere la enseñanza de la didáctica de la lengua y literatura es crucial porque implica la formación de profesionales altamente capacitados y comprometidos con el constante desarrollo en el ámbito educativo. Este proceso no solo busca la excelencia de la enseñanza, sino que también promueve la investigación educativa para adaptarse a las reformas tanto a nivel mundial como local. Además, enfatiza en la importancia de una planificación individualizada que considera las necesidades de cada alumno, así como la creación de un entorno de aprendizaje que fomente el respeto, la libertad y la participación activa, donde el maestro ejerza un rol de mediador, proporcionando herramientas necesarias para el crecimiento académico y personal de los estudiantes. Pregunta 9. Dentro de la enseñanza de la lengua y literatura, ¿qué tipo de recursos y materiales curriculares se pueden contemplar? Esta pregunta la sacamos de la página 11 y 12 de la lectura base. A. Facebook, Instagram, WhatsApp. B. Juegos tradicionales y juegos online. C. Contextualización, creatividad, libertad, actitudes y las actividades. D. Internet, prensa, fotografía, video, radio, podcast y también talleres. Esta pregunta sobre los recursos y materiales curriculares dentro de la enseñanza de la lengua y literatura también es de suma importancia, debido a que aborda la necesidad de adoptar prácticas educativas a las nuevas realidades tecnológicas y culturales. No solo se trata de incorporar herramientas como Facebook, Instagram, WhatsApp, juegos tradicionales y online, Internet, prensa, fotografía, video, radio y podcast, sino también fomentar la contextualización, la creatividad, la libertad y las actitudes de las actividades de la enseñanza. Este enfoque diversificado y actualizado no solo enriquece el proceso del aprendizaje, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar a las instituciones educativas, los desafíos que cada vez más hay en ellas, el mundo cambiante. Entonces, esta es una forma de garantizar la formación integral que no solo emite títulos, sino que también prepara a los alumnos de manera teórica y práctica. Pregunta número 10. ¿Qué pretende dar a conocer la práctica de la enseñanza de la literatura? A. ¿Cómo se llevan a cabo situaciones de enseñanza y de aprendizaje? B. La práctica de carácter social. C. El modelo de perfil del docente. D. El aprendizaje a través de los métodos. La respuesta correcta es el literal A. ¿Cómo se llevan a cabo situaciones de enseñanza y de aprendizaje? Puesto que la práctica de la enseñanza de la literatura pretende dar a conocer cómo se llevan a cabo dichas situaciones de enseñanza y de aprendizaje. No se articula solamente al plan de estudios de las instituciones, sino que se inserta en la investigación debido a la relación existente entre el ejercicio literario, el contexto sociocultural, la función estética y la adquisición de saberes preestablecidos de la literatura, que deben ser abordados grado a grado. Pregunta número 11. ¿De qué forma potencia la actividad del conocimiento un profesor de la literatura? A. Enseñanza y aprendizaje. B. Creativas, activas e interactivas. C. La planificación, la actuación y la reflexión. D.
Material didáctico. La respuesta correcta es el literal B, creativas, activas e interactivas. Y es a través de la reflexión que el profesor deja de ser un mediador pasivo entre la teoría y la práctica, para convertirse en un mediador activo que desde la práctica reconstruye sus propias teorías. Es aquí donde el maestro de literatura debe desarrollar una práctica evolutiva a través de la cual potencia la actividad del conocimiento en formas creativas, activas e interactivas, nacidas desde la concepción que tiene de lo que enseña, cómo lo enseña y cómo retroalimenta lo que enseña. Pregunta 12. Lenguaje es la espacio del ser humano para comunicarse a través de los signos articulados. Como respuesta tenemos A. Codificación, B. Habilidad innata, C. Sistema gramatical y D. Lingüística. Como respuesta correcta es el literal B. Habilidad innata, ya que el lenguaje es un talento o habilidad natural que una persona tiene desde su nacimiento. Pregunta 13. Cuando un sistema es gramatical, léxico y sonoro, garantiza y relaciona un conjunto de signos en un orden específico, estamos hablando de A. Lengua, B. Voz, C. Lenguaje y D. Diálogo. Como respuesta correcta tenemos la opción A. Lengua. Se considera lengua o idiomas, incluyendo a la totalidad de los dialectos. Sus signos básicos son las palabras. Pregunta 14. El espacio es el uso peculiar que hace de la lengua cada individuo para expresarse oralmente. Opciones: A. Habla, B. Voz, C. Lenguaje, D. Escuchar. La respuesta correcta es la opción A. Habla. Esta pregunta se la sacó de la presentación de la página número 8. En la página número 8 menciona habla. Es la realización concreta de la lengua, hecha en cada momento y por cada individuo. Es el uso peculiar que hace de la lengua cada individuo para expresarse oralmente. Las otras opciones son incorrectas porque la voz es el instrumento físico que nos permite producir sonidos al hablar. El lenguaje es un sistema de comunicación compartido por un grupo de personas. Escuchar es el proceso de recibir y comprender los sonidos del habla. Yo considero que esta pregunta es importante que vaya en el cuestionario de didáctica de la lengua y literatura porque es un concepto fundamental en la lingüística y en la enseñanza de la lengua. Nos permite comprender la diversidad lingüística y es clave para el desarrollo de las competencias comunicativas. Pregunta 15. ¿Cuál es el objetivo final de la didáctica de la lengua y literatura? Opciones: A. Encontrar métodos efectivos para la memorización. B. Investigar sobre las formas de enseñanza. C. Mejorar la enseñanza de las lenguas y la literatura. D. Limitar la enseñanza a los aspectos teóricos. La respuesta correcta es la opción C. Esta pregunta sacamos de la presentación de la página 9, donde menciona que el objetivo final de la didáctica de la lengua y la literatura es la mejora de la enseñanza de las lenguas y la literatura. Enseñanza que se desarrolla en contextos variados y cambiantes, de cuya investigación debe extraerse conocimientos teóricos y prácticos. Las otras opciones no son correctas, dado que la opción A, encontrar métodos efectivos para la memorización, no es correcta, dado que es una estrategia de aprendizaje limitada que no puede ser un objetivo final. B. Investigar sobre las formas de enseñanza. Esa tampoco no es incorrecta, dado que la investigación es un componente importante en la didáctica de la lengua y literatura, pero no es un objetivo final. La opción D.
Limitar la enseñanza a los aspectos teóricos. La didáctica de la lengua y literatura no solo se ocupa de los aspectos teóricos de la enseñanza de las lenguas y la literatura, sino también en la práctica docente. Yo creo que esta pregunta es importante que vaya en el cuestionario, dado que es una pregunta fundamental que define el campo, permite evaluar la comprensión de los estudiantes y requiere que se reflexione sobre su propia docencia práctica docente. Pregunta 16. ¿Cuál de las siguientes no es un componente del acto didáctico? A, el docente o profesor. B, el alumno o estudiante. C, el contexto social del aprendizaje. Y D, la tecnología en el aula. La respuesta correcta, el que no es un componente del acto didáctico, es la tecnología en el aula. Esta pregunta fue seleccionada de la diapositiva número 10 de la presentación. Aquí nos habla acerca de los componentes que actúan en el acto didáctico y son el docente-profesor, el alumno o estudiante y el contexto social del aprendizaje. Nosotros como el grupo 7 hemos elegido esta pregunta, ya que es muy importante conocer cuáles son los componentes, ya que no todos lo conocen de componentes que actúan en el acto didáctico. Es por eso muy fundamental conocer esto y por eso se eligió esta pregunta. Pregunta número 17. Cuando hablamos de los momentos claves del accionar del maestro, específicamente en la reflexión, ¿cuál es el saber que corresponde? Literal A, el saber hacer. Literal B, el saber conocer. Literal C, el saber ser. O literal D, el saber investigar. En esta pregunta la respuesta correcta es el literal C, el saber ser. Esta pregunta fue sacada de la presentación, específicamente de la diapositiva número 16, en la cual nos dice que las prácticas de la enseñanza como una dimensión investigativa que suscita una serie de cuestionamientos excede lo individual y solo puede entenderse en el marco del contexto social e institucional del que forma parte. Aquí se mencionan los momentos claves dentro del accionar del maestro, los cuales son la planificación. Dentro de la planificación está el saber. Dentro de la actuación, el saber hacer. Y dentro de la reflexión, el saber ser. También se debe tomar en cuenta que las prácticas de la enseñanza se pueden concebir como un ejercicio dialéctico. Muchas gracias, estimada magíster. Esta fue nuestra presentación.